Si gustas ya. Ok, dime cuando Ok, se ya voy empiece a a... grabar. Sí, ya está grabando. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar esta sesión. Espero que ya le estén viendo ustedes ahí. Ah. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos todos los que están presentes. Y doctor Omar, bienvenido. Muy buenos días. Gilberto Duarte, ya del capítulo Valles. Amigo, estamos entonces iniciando nuestra sesión mensual del grupo de pediatría que integramos los egresados e invitados del Hospital Dr. Ángel E. Año, Hospital Ramón Garibay, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Continuando con nuestra línea pues, de sesiones mensuales, voy a permitirles compartir algo en relación a lo que hemos hecho y estamos hoy en el octubre 3 del 2020. Ahorita el doctor Chuck nos va a presentar a nuestro ponente del día de hoy y me adelanto un poquito. Para el siguiente, noviembre 7, contaremos con la participación del doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo con un tema de COVID 2020. No hay nuevo, para que no se me asusten. Es el tema que probablemente ahí vamos a acuñar un poquito diferente. Y entonces, a pasar la palabra al doctor Chuck para que nos presente al ponente, si me hace favor, doctor Jorge Adrián Chuck. Bien, muy buenos días, estimados compañeros. Un gusto poder saludarlos a través de esta vía y sean bienvenidos a nuestra sesión mensual que, a pesar de la pandemia, las hemos estado realizando ininterrumpidamente. Es un gusto y un honor para mí presentar al ponente que nos hará el favor de dictarnos una conferencia. Es el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El doctor Lara Pérez y yo, bueno, somos amigos de hace muchos años. Él es oriundo de Veracruz. Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo la residencia en pediatría en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Además, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y un grupo que él formó es el de Médicos Unidos, un grupo muy activo que está participando, pero enormemente haciendo foros, pláticas, presentaciones, y dentro de ellos una sección bueno, yo considero que ha sido muy útil para muchos, que es hace entrevistas a médicos seleccionados, en donde se conoce la forma de ser y de actuar que pocas veces conocemos de médicos que han sobresalido en el ejercicio de la pediatría, en este caso. Bueno, yo tengo el honor de que me haya hecho una entrevista y lo cual aprovecho la oportunidad para agradecer que se hayan fijado en mí. Además, él ha sido expresidente del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría y un montón de artículos publicados en revistas indexadas, ya que es él es de veras que un investigador nato, y eso es por mencionar una parte de lo que es su amplio currículo. El tema que nos va a presentar es evolución de la pediatría y del pediatra. Creo yo que para los que estamos o hemos estado involucrados en lo que es la cuestión académica, tanto de pregrado como de posgrado, vamos a obtener aquí muy buenos tips, por así decirlo, de lo que nos puede presentar el doctor Lara, puesto que también ha sido un académico con una experiencia por demás amplia. Lalo, estás en uso de la palabra y gracias por haber aceptado participar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido colega y amigo Jorge Chuck.
Y también agradezco al doctor Francisco Martínez Aceves la distinción de que me ponga aquí delante de ustedes. Yo creo que todos hemos comprendido que esta pandemia, pues todo es diferente, nos ha hecho reflexionar acerca de qué es lo que éramos, qué es lo que somos y qué es lo que debemos de ser para el futuro. Esta plática está un poco inspirada en dos pláticas anteriores que habíamos dado en una sección que tenemos en Médicos Unidos de Pláticas de Café. Y no es nomás que una lluvia de ideas en la cual pues tratamos en nuestra medida de capacidades y de poder pues hacer cosas que generen algún cambio. Entonces, la mayoría de estas cosas utilizaré algunos datos que son accesibles a todo mundo y haré algunas reflexiones y unas propuestas. Entonces, sin más preámbulo, voy a permitirme presentarles lo que traigo. ¿Desde cuándo existe la pediatría formal? Bueno, hablar de la pediatría es remontarnos a la historia. Hay por ahí un libro de Soramos de Feso y todo eso. En el caso de México, pues desde antes del inicio del siglo XIX, ya había gente que se dedicaba a la pediatría, médicos. Después, al inicio del siglo XX, pues sobre todo lo que fue creándose poco a poco, ya había pediatras por gusto. Pero damos como oficialmente creada la pediatría como una especialidad el 30 de abril de 1943. O sea, ¿por qué? Pues porque se forma el hospital infantil y entonces los médicos ya no tenían que salir de México para irse a hacer una especialidad, generalmente a Estados Unidos, como Federico Gómez, o a París, como Torruella. En fin, y de ahí, a partir de esas generaciones de médicos pediatras egresados del Hospital Infantil de México, pues rápidamente en otros estados y en otras instituciones se empezaron a crear, a partir de ellos, otras generaciones de médicos. Claro que empezó inicialmente en la Ciudad de México, porque es el corazón prácticamente de México, y después las grandes ciudades, entre ellas Jalisco y Guadalajara en específico. ¿Cómo fue la evolución ya de la pediatría organizada? Bueno, en realidad la más añeja es la Sociedad Mexicana de Pediatría, que fue fundada el 18 de enero de 1930. Dentro de las cosas que vale la pena mencionar, porque aunque no tiene mucha presencia en toda la República, sí es importante porque es la revista Mexicana de Pediatría, el organismo de difusión de la Sociedad Mexicana de Pediatría, que sigue vigente, actual, activo y que mantiene pues parte de lo que es la pediatría nacional con experiencias nacionales. La Asociación Mexicana de Pediatría nació en 1976, también en la Ciudad de México, por otro grupo de pediatras que principalmente eran dentro de lo que era el Distrito Federal y las zonas conurbadas. La Confederación Nacional de Pediatría nació en octubre de 1975 y ya sabemos que tiene 5 federaciones, 14 organismos nacionales y es el grupo pediátrico más importante en el número de sus asociados, pero la revista inicial de difusión, que era Archivos de Investigación Pediátrica de México, para convertirse hace por ahí de unos 7 años en la Revista Mexicana de Pediatría de México, dejó 6 años de producir volúmenes. Así es de que hay una tarea ahí pendiente porque pues, la verdadera pediatría en un grupo tan grande debería de ser el órgano de difusión. De ahí hablar un poco de la academia. La academia, aunque se fundó en 1951, en realidad se oficializó hasta 1952. Dentro de las cosas interesantes de la academia es que para poder ingresar hay que tener cuando menos 10 artículos científicos publicados y las recomendaciones de 5 académicos. Esto es porque inicialmente la mayoría de los académicos pues eran grandes personajes de la medicina pediátrica nacional.
Y dentro de las cosas que se hacen de manera regular, pues es los PAC de pediatría, el CRECERE. Generalmente algunos de sus integrantes son líderes de opinión en tópicos pediátricos muy específicos. Y bueno, ahora que hemos agregado dentro de las intenciones de la pediatría ir más socialmente, más hacia el pueblo, con la ayuda ahora de Médicos Unidos, pues tenemos unas videoconferencias que llevamos 22, pláticas de café que llevamos 40, foros de opinión y entrevistas a médicos sobresalientes, entre ellos mi amigo Jorge Chu. Y está para la semana que entra la inauguración de la revista de Primer Contacto de la Pediatría. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con estas organizaciones? Bueno, desde 1963 los patólogos quisieron certificar, por así decirlo, y como me voy a ir un poco rápido, que es muy ambiciosa mi plática, pues rápidamente terminamos en el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué se creó? Para que hubiese un organismo que certificase en documentos y conocimientos que un pediatra está en las habilidades y conocimientos de competencias para atender los problemas pediátricos del país. Ahí está muy polémico y creo que será tema de otra plática. Pero volviendo a la formación de los pediatras, que llevamos 70 años prácticamente de formar pediatría nacional, pues esta pediatría nacional se forma en el segundo y tercer nivel de hospitales y el primer nivel de atención no hay formación pediátrica, sino que lo que equivale tal vez al primer contacto se toma en cuenta como los servicios de urgencia y las consultas de especialidad dentro de las instituciones que forman a los especialistas. Sin embargo, creo que estas políticas ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay necesidad de fortalecer un primer contacto de atención. Y sabemos, ya por publicaciones varias, que el número de especialistas en general que se forman en México es insuficiente para la cantidad de población que tenemos en el país. Por desgracia, la mayoría de estos especialistas pues están agrupados en las zonas urbanas importantes. Y si vemos un comparativo del número de especialistas que hay por la cantidad de ciudadanos de cada país, pues México efectivamente está por debajo de otros países, con sus implicaciones muy especiales, porque depende mucho dónde se forme, dónde trabaje, dónde está la oferta de trabajo, y pues ahí está la concentración. Ahora tenemos que sumar otras cosas. La delincuencia, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa con las especialidades pediátricas? Si ustedes se fijan, pues tenemos una gran inundación por esta política hospitalaria de tener especialidades pediátricas de una proporción muy grande de proporción de pediatras en general y la especialidad de neonatología. ¿Por qué razón? Bueno, pues es que la mayoría de los partos ahora se atienden en instituciones y en hospitales. Hablaremos de eso más tarde. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la dinámica poblacional en México? Bueno, antiguamente que decíamos que éramos un país de niños o de jóvenes, pues eso ha cambiado, porque ahora realmente la población que ha cambiado más ha sido la de los ancianos, la de mayores de 65 años, en la cual me encuentro yo, que ha subido el 133%, y la de los jóvenes y antes de ser ancianos también ha subido en forma muy importante. Por lo cual, la pirámide poblacional pues ha dejado de ser la edad pediátrica lo más importante, sin embargo sigue siendo importante porque va a ser el futuro del país. Y vean ustedes qué es lo que pasa con las consultas de primer contacto. O sea, las consultas de consultorio que se dan en las instituciones,
pues la mayoría de las veces son consultas que en el particular el pediatra pues no ve. O sea, generalmente lo ven en la institución, este tipo de problemas por muchas razones. Y las diferentes patologías, dependiendo de la edad o los grupos de edad, pues vemos que poco es en realidad lo que se capacita o lo que se enseña al pediatra de formación hospitalaria con respecto a lo que es el primer contacto. Y ya no digamos en estas políticas de salud, vean ustedes cuánta atención o cuánto personal tenemos para hospitales y cuánto para lo que es la atención de consulta externa, o sea, el primer contacto. Esto solamente refleja una política totalmente hospitalaria. Aquí la dividimos un poco con respecto a las especialidades, y si se fijan ustedes, todas las especialidades, los porcentajes de elevación son de pediatras, principalmente ginecólogos y luego pediatras. Entonces, ¿cuál es la tendencia de médicos y médicos especialistas en México? Bueno, pues es una tendencia hacia que sea mayor y sigue formándose especialistas de segundo y tercer contacto, de nivel de atención, más no de primer contacto. Y lo peor de todo es que la distribución de los médicos en general, pues se está concentrando muy importantemente en áreas hospitalarias, tanto los médicos de base, los médicos en formación, y estamos dejando muy poquito espacio a lo que es la medicina de primer contacto. ¿Cuáles son las instituciones que tienen el mayor porcentaje de atención? Bueno, pues ya las de siempre, ya las conocemos. El Seguro Social, Salubridad, ahora INSABI, etcétera, y todas las demás en diferentes proporciones. ¿Qué es lo que sucede por entidad federativa? Bueno, esto está muy ligado en ocasiones a el nivel de población, y entonces vemos a Jalisco, por ejemplo, pues de los primeros que tienen más especialistas y la formación de especialistas. Tienen una gran cantidad de residencias en los diferentes hospitales, principalmente de Guadalajara. Entonces, si esta política hospitalaria se ha olvidado mucho de lo que es la medicina de primer contacto. Y tal parece que entonces la medicina de primer contacto, que es una mala medicina lo que ofrece el Seguro Social, el ISSSTE en sus consultorios de medicina general, con especialistas en medicina general que no tienen una población asignada y les ponen 40 o 45 consultas para que sean vistas en 6 o 8 horas, pues qué calidad puede haber de la medicina, y solamente se tiene la visión de primer contacto, el dar consulta, no promover la salud. Y así entonces vemos la densidad de especialistas por cada uno de los estados, y aquí yo veo, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que está por debajo de la media nacional, y yo les diría, nada más en el puro puerto de Veracruz, con 800,000 habitantes, tenemos 500 pediatras. O sea, yo creo que el problema es la distribución, estamos mal distribuidos. Entonces, a pesar de todo esto, pues en realidad lo más importante de la atención de la salud sigue siendo el primer contacto. ¿Qué estamos invirtiendo con respecto al primer contacto? Vean ustedes, por ejemplo, las consultas de especialidad que ofrecen las instituciones, y los porcentajes más elevados son los de obstetricia, los de medicina interna, y los de pediatría están nada más un poquito por arriba de los aspectos de cirugía. Y generalmente dicen, oye, ¿por qué no vas a consulta al instituto? No, yo nada más la utilizo para irme a operar. O nada más voy a la institución, pues nada más para que me den la medicina del control, pero yo tengo mi pediatra particular. Entonces, algo está pasando. Y esta distribución, entonces, de consultas es un poco mañoso, porque aparentemente damos muchas consultas de especialidad, pero la pregunta sería, ¿eso no es una medicina de primer contacto? Entonces, y ahí seguimos viendo cifras acerca del número de consultas anuales
de lo que sucede por especialidad y las consultas pediátricas cada vez más para abajo, cada vez más para abajo. Ya no digamos las consultas por día. Vean ustedes, por ejemplo, ¿dónde está pediatría? De las más bajas. Los egresos hospitalarios, bueno, también bajos. Quiere decir que la mayoría de los padecimientos pediátricos ni siquiera van a necesitar hospitalización. Y claro, van a necesitar hospitalización aquellos que hagan, pues, una neumonía grave, un edema cerebral, traumatismos, meningoencefalitis, etc. Y sin embargo, pues con todo esto, y hasta el 2015, que es esta referencia, seguían subiendo el número de pediatras hospitalarios de segundo y tercer nivel. Y sin embargo, la tendencia de la densidad de médicos en general que hacen medicina de primer contacto sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. ¿Qué está pasando entonces con el primer contacto? Y vean ustedes, por ejemplo, según los datos de la Secretaría de Salud, qué es lo que sucede o el número de especialistas por cada 1000 habitantes. Recuerden que esta cifra es nacional, seguramente es más baja en aquellas ciudades donde hay muy poca infraestructura y que los médicos obviamente no se quieren quedar a vivir o trabajar porque ven pocas expectativas desde el punto de vista profesional, económico o familiar. Esta es una predicción de la Secretaría de Salud hasta antes de la cuarta transformación, en la que se decía que la medicina general iba a seguir en aumento y que los especialistas iban a tender a bajar. Pero ahora se acaba de anunciar que para el año que entra, el ENAR va a ofrecer casi el doble de las plazas para hacer especialidad. Y si eso es así, vamos viendo la cantidad de consultas, seguimos viendo que en el caso de pediatría no es lo más importante a nivel institucional. Entonces, pues las especialidades pediátricas son las más demandadas. Vean ustedes, ahorita, por ejemplo, hay una gran cantidad de plazas que se ofertan para hacer medicina familiar y yo diría, es un engaño. O sea, no sé si ustedes se han involucrado con la formación de médicos familiares en el Seguro Social o donde quieran, en el cual lo que menos les enseñan es promoción de la salud, atención primaria, sino que los mandan a un área hospitalaria que nunca van a estar, a que aprendan cosas que nunca van a hacer. Entonces, y además, con una política de institución y nacional de salud en la cual importa más el número de consultas que des que la calidad. Entonces, pues ya no digamos de especialidades que son menos requeridas por el egresado de la Escuela de Medicina, por ejemplo, aquí epidemiología, y nos damos cuenta que tenemos necesidad, pero muchísimo, de los que ya están como epidemiólogos, ponerse a trabajar en áreas importantes y necesitamos más epidemiólogos. Entonces, recordemos un poco qué es la pediatría. La pediatría esto es lo que está más o menos aceptado, que abarca a partir del nacimiento, yo diría desde el perinato, y algunos consideran hasta los 21 años, otros los 18, pero por ejemplo en las instituciones como el Seguro Social, el pediatra ve hasta los 15 años. Y deja claro al descubierto una edad muy importante del adolescente y el adulto joven, en la cual no existe, hay un gran vacío. Acabamos de tocar hace poco temas de eso y creo que es una tarea que tenemos pendiente. Y los que hacemos medicina particular, nos damos cuenta que nos ganamos la vida más que como de pediatras, como puericultores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues la puericultura es una especialidad de la medicina que es acerca del cuidado de los niños. Entonces, está más interesado en formar médicos que sepan de patologías, que se resuelven en hospitales, y cuando ese muchacho sale y se enfrenta a un consultorio, no sabe nada de niños, ni de sus cuidados.
Y eso trae graves consecuencias porque ¿cuáles son los problemas de la infancia en México? Pues la obesidad, el sobrepeso, algún grupo todavía con respecto a la nutrición, muy importante la lactancia materna. Por ejemplo, yo me jubilé de un hospital materno-infantil, un hospital general que tiene maternidad y tiene unidad de cuidados intensivos, y los niños que allí nacían, y está certificado como hospital amigo del niño y de la madre, y sin embargo ahí mismo les daban fórmulas lácteas. Algo pasa que no está funcionando en la mentalidad o las políticas de la gente que tiene el poder. Entonces, en México hay casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes que representan el 35% de la población. Lo interesante sería, esto está muy ligado a la pobreza. ¿Qué va a pasar con el futuro de México? ¿Qué va a pasar con el futuro de México? Entonces, yo creo que debemos de ocuparnos acerca de qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y aunque vemos que las tasas de mortalidad infantil van para abajo, y van para abajo, y van para abajo, lo interesante sería, bueno, la mortalidad y la salud y la calidad de vida. ¿Qué va a pasar con esos muchachitos obesos con síndrome metabólico que se van a infartar a los 30 años? O que algunos ya tienen diabetes a los 20 años y que empiezan a tener enfermedades de viejos tempranamente. Hasta antes de este gobierno teníamos una serie de programas que se estaban reorientando con alguna idea, al menos, de cómo podrían llegar a las comunidades, buscar la manera de favorecer la salud de esa comunidad, y de esa manera, que existía un fondo de atención, pues se le daba a la persona la oportunidad y la accesibilidad de tener un concepto un poco más amplio de lo que es la salud y no solamente la atención de padecimientos. Y sin embargo, tenemos que reflexionar, ¿dónde está el origen? Bueno, podemos tomarlo desde muchos puntos de vista, pero deberíamos de preguntarnos, en las escuelas de medicina, ¿estamos formando qué tipo de médicos? ¿O solamente estamos formando muchachos médicos que egresan para poder pasar el examen del ENAR? O sea, deberíamos de plantearnos eso porque ¿será que la escuela de medicina o el formar médicos solo se ha vuelto un negocio? O sea, lo que menos interesa es formar un médico del primer contacto que trabaje en la comunidad, que resuelve el 80% de los aspectos de salud de una comunidad, sino que solamente ese muchacho rebasa el requisito que se necesita para poder hacer una especialidad. Y entonces, pues ya en otras ocasiones y en foros hechos en Médicos Unidos, hemos visto de la gran cantidad de escuelas de medicina, algunas certificadas, otras no, pero finalmente cada quien enseña como quiere, lo que quiere, le da las horas que quiere y tal parece que el éxito es que su egresado pase el examen de especialidad. Entonces, cada año egresan de estas escuelas de medicina 16,500 médicos. La pregunta es, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a poder vivir de su carrera? ¿Les va a dar una forma honrosa de poderse desarrollar en una comunidad? Yo creo que es algo que deberíamos de plantearnos porque me hace recordar el informe Flexner. Recordando el informe Flexner, las conclusiones a las que llegó el señor Flexner, que ni siquiera era médico, era un estadista, lo mandaron a estudiar porque se había abierto la Escuela de Medicina de Harvard y entonces, después de haber hecho sus estudios con las herramientas que se tenían en ese momento, concluyó que había una sobreproducción de médicos y que estaban mal capacitados, que había un exceso de escuelas de medicina, que la sobreproducción de estos médicos no se distribuía de manera geográfica adecuada, que había muy bajos estándares educativos de aprendizaje que no era enlazado a la práctica y que esa proliferación de escuelas de medicina era más bien por aspectos económicos o políticos, no resolutivos de los problemas de salud de un país o una comunidad. Entonces, recordando que es el primer nivel de atención,
pues es la atención ambulatoria, o sea, todo aquello que no es en un hospital y que requiere de una atención de prevención, de promoción de la salud. Por lo tanto, el encargado, el médico de primer contacto, tiene que estar protegiendo la salud de la población, haciendo un diagnóstico temprano, atendiendo la mayoría de los padecimientos que no necesitan llegar a un hospital. Es más, yo diría, cuando llegan a un hospital es porque fueron mal atendidos, o tuvieron un diagnóstico tardío, o no tuvieron el tratamiento adecuado. Y entonces, de esta manera, hay una serie de situaciones que nos vuelven vulnerables simplemente por no tener un primer nivel de atención fortalecido. Entonces, ¿dónde deben de prepararse médicos de primer contacto? Bueno, pues tenemos políticas del país con respecto a la salud, pues equivocadas. No se ha planeado qué va a pasar con la medicina de primer contacto, no se ha planeado qué va a pasar con las especialidades, no se le ha puesto a cada uno un marco de suficiencia o de competencia, ¿verdad?, que haga que las cifras mejoren muchísimo la calidad de vida y la salud de una población y de cada individuo. Entonces, debería de haber un aspecto filosófico. Cada escuela de medicina debería preguntarse, ¿qué tipo de médicos estamos egresando? ¿Estamos formando al médico que México necesita? ¿Estamos formando al médico que aquí en Veracruz, que hay 7 escuelas de medicina en el estado, estaremos preparando al médico para los problemas de Veracruz? ¿O en Jalisco, con la cantidad de universidades y médicos que egresan, estarán preparando a los médicos de primer contacto que necesita Jalisco? En fin, yo creo que hay mucha tarea y muchas cosas por reflexionar, y esto pues me hace pensar que a lo mejor las formas de enseñar la medicina pues tienen que cambiar. O sea, no se puede estar con lo mismo en lo que se está haciendo hace 100 años. Y yo diría, bueno, pues una forma de cambiar, hay que enterarnos que la salud humana está en relación totalmente con la salud animal, con el ecosistema, que cada una de estas alteraciones va a traer una repercusión en la salud. Pero tal parece que cada quien pues hace lo que quiere o lo que puede. Y entonces no nos damos cuenta qué es lo que sucede, al menos en nuestra zona, con respecto a la salud pública. Qué es lo que sucede con la flora y fauna nociva, y que como vamos invadiendo el hábitat de estos seres vivos, pues se van trayendo una serie de alteraciones, ya no digamos en la agricultura, los transgénicos y todo eso, pues todo eso va a derivar en sistemas inmunológicos incompetentes, en una serie de enfermedades. Y si repasamos todavía más qué es lo que ha sucedido en las últimas décadas, yo les diría, bueno, estamos inmersos en una serie de padecimientos por no haber tenido la visión de esto, ni hacer estudio, ni investigación, y que solamente estamos sufriendo las consecuencias, como ahorita con el COVID-19. Entonces, ¿qué cosas determinan la salud? Bueno, pues todo. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde nacimos? ¿Cómo piensa la gente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es la accesibilidad a los servicios? Etcétera, etcétera. Ahí debemos de tener un concepto de salud. Entonces, ¿cuánto de esto estudiamos en las escuelas de medicina? Y ya no digamos, ahorita con tanta muerte de médico y personal de salud ante esta pandemia, pues que es bien importante reforzar las medidas de promoción de la salud, la atención primaria de la salud. No es nada más estar diciendo quédate en tu casa y ya si te sientes muy mal, pues ya vienes o ya te atiendo. En fin, creo que así como esto, pues hay otra serie de enfermedades, nada más que como está la pandemia ya no les prestamos importancia. Porque finalmente tenemos un sistema de inteligencia epidemiológica que nos esté alertando de qué es lo que está sucediendo en el país, en la comunidad, en la región. Y aquí hay una lista tremenda de enfermedades, algunas que ya fueron erradicadas, pero son reemergentes, algunas que son prevalentes, otras que son medio exóticas, etcétera. Pero, ¿qué sabe el médico de eso?
¿Qué es lo que hemos hecho para protegernos de eso? Pues necesitamos hacer una medicina más local, más de ideas que resuelvan y que tengamos un concepto de la salud un poco más elevado y que no solamente digamos, no, pues en México hay tantos casos de tuberculosis, de rabia, etcétera. Ahorita, pues el coronavirus, que hay una conferencia todos los días para estar informando cuántos se enfermaron y cuántos se han muerto. Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud y todos los demás que deben de estar encargados con los problemas sociales, sanitarios, un ambiente sano, que todo eso pues repercute en la salud? Eso no es solamente de papel, tiene que haber acciones. Y hay muchas instituciones, y hay gobiernos, asociaciones, etcétera, pero cada quien hace lo que quiere sin ninguna coordinación de nada. Entonces, pues los sistemas, como vemos, pues son complejos. La salud pública es mucho más, nada más, que tener nada más vacunas. El Consejo de Salubridad y todas las subsecretarías, algunas ya desaparecidas en este gobierno, pues no tienen influencia ni estatal, ni municipal, mucho menos comunitaria. Entonces, ¿no sería mejor pues que nos involucrásemos todos? Todos quiere decir el sector privado, el social, industriales, productores, comerciantes, profesionales y académicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues si la pobreza tiene trastornos de la alimentación, el cambio climático, pues todo eso repercute en la salud. Y entonces no creemos muchas personas que se va a solucionar nada más con buenas intenciones y con que coman muy sano y que vayan con su médico regularmente, si no solucionamos los problemas de su comunidad. Entonces, ¿qué recomendaciones se podrían hacer? Bueno, pues hay que hacer un enfoque interdisciplinario. Hay que darle una importancia y un impulso a la investigación, sobre todo en las zonas que estamos viendo que nos estamos llenando de padecimientos relacionados con ello. Analizar cuál es el costo-beneficio del impacto social. Nada de eso se hace en México. La vigilancia epidemiológica, pues a lo largo de las cadenas productivas, alimentarias, no nada más de decir cuántos están sanos y cuántos se murieron. Un impulso a la producción que sea sustentable, no cosas faraónicas que no van a producir nada. Evitar la destrucción de hábitats y proteger la biodiversidad. En fin, tenemos que fortalecer y capacitar al personal en muchos aspectos, principalmente con una visión, alejada totalmente de la visión de los especialistas. Porque la visión del especialista en algo es muy estrecha, no es panorámica, y necesitamos que esa visión sea más panorámica. Tenemos que ser lo suficientemente modestos y tolerables para oír otras opiniones. Entonces, ¿qué profesionales contribuyen a la salud? ¿Cómo vamos a tener a un niño sano nada más porque tiene talla y peso normal? Y luego nos damos cuenta pues, que tiene déficit de atención, que tiene caries, que tiene un problema de familia, que el niño tiene anemia crónica. En fin, debemos de involucrar otra serie de licenciaturas y conocimientos para hablar de la salud pública y de lo que es la atención del primer contacto. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que involucrarlos. Yo creo que parte de eso, pues deben de ser las escuelas de medicina. Muchos de ustedes son profesores y a lo mejor el cambiar simplemente el concepto de la salud, y son profesores no solamente de pregrado, son profesores también de posgrado. Preguntarnos, ¿estamos formando pediatras? Muy bien. Pediatras de este hospital, ¿verdad? Pediatras, pues no sé, a lo mejor si se formó en Guadalajara, si lo mandamos a una población alejada, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué conocimiento tiene? ¿Qué concepto tiene de la salud? Entonces, necesitamos cambiar un poco para que reconozcamos ahorita, pues por desgracia, y parece que soy repetitivo, pero le acaban de dar una puñalada a todo lo que es el avance científico y tecnológico. Y es la única manera que tenemos de llegar a estándares mayores. Cuando hacemos cuestiones normativas, muy éticas, o cuestiones de impacto económico, etcétera, este serie de cosas no vamos a avanzar. Entonces, no es posible que se hable
de que yo a los muchachos les digo, mira, tienes que hablar inglés, tienes que manejar una computadora, tienes que tener un teléfono inteligente, ahora se hacen videoconsultas, una serie de cosas. Y si no cambiamos, pues no estamos vigentes. Tenemos que tener una visión un poco mejor y eso se necesita, pues, definir qué está pasando con nuestro dinero, las políticas públicas. ¿Es un conocimiento nuevo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuál es el grado de competencias? ¿Cómo vamos a interactuar para que esto mejore con tácticas, estrategias, políticas públicas? Y entonces la recomendación sería para todos aquellos estudiantes, ya sea de medicina o de pediatría, pues que tienen que ser interdisciplinarios. Tal vez el consejo más importante es tenemos que aprender a trabajar en equipo. Puede haber una mente muy brillante y todo, pero no supera a 10 personas inteligentes. Con 10 personas, incluso aquellos sabios van a enriquecerse con lo que piensen los demás. ¿Y qué planteamiento para las escuelas de medicina? Vamos a dejarnos de las clases tradicionales. ¿Por qué mejor no hacemos seminarios y talleres y que sean interdisciplinarios con otras carreras involucradas con la salud o con un concepto de la salud y con ese enfoque pues más comunitario, más de primer contacto? Y claro, tenemos que medirnos y pertenecer a sociedades y organismos internacionales para ver qué es lo que está pasando en el mundo y no quedarnos atrás. Podernos medir y decir, bueno, pues lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o hay esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los médicos? ¿Realmente estamos formando médicos de primer contacto en la escuela de medicina? Esta pandemia del COVID ha dejado ver las debilidades de una educación que es frágil y que está sustentada en conocimientos hospitalarios, no de primer contacto. Entonces, la medicina nacional, que le urge una medicina de primer contacto y un concepto de promoción de la salud, pues necesita nuevas formas. ¿Cuál es la propuesta para el futuro de la pediatría nacional? Bueno, pues yo pienso que hay que estar pensando con otra visión. ¿Qué es lo que va a pasar? No nada más decir que vamos a doblar las plazas. O sea, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No será interesante que la formación de nuestros pediatras sepan de puericultura? ¿No será importante que nuestros pediatras sepan cómo es una consulta de primer contacto? Que en padecimientos virales no es necesario mandar antibióticos, o si lo va a mandar, no hay que mandar el de moda, hay que mandar uno que esté justificado de acuerdo a la clasificación de la bacteria que es más frecuente o más común o que sea identificado, etcétera. Hay un montón de cosas que podemos analizar y que tienen que cambiarse principalmente en base a investigación. Necesitamos un diagnóstico situacional. No tenemos información de qué es lo que sucede en la pediatría. No hay formas de expresar inquietudes que se hayan plasmado en un trabajo de investigación, porque la mayoría de la investigación la hacemos en hospitales, no en el primer contacto. Entonces, ¿qué sabemos de la pediatría de primer contacto? ¿Qué sabemos de la salud infantil? Si además, cuando se llega a hacer un estudio, hay un montón de trabas o muy poca oportunidad de poder publicar esos resultados y irnos enterando de qué es lo que está sucediendo. Entonces, una propuesta personal y muy específica sería que a la par con la formación de médicos pediatras hospitalarios de segundo y tercer nivel, hubiese otro tipo de especialidad de pediatría que yo le llamaría pediatra de atención primaria. O sea, un pediatra exclusivamente para el primer contacto o extrahospitalaria y puericultor. O sea, que supiera exactamente de los cuidados de los niños. Esto ya existe. Por ejemplo, España tiene una gran cantidad y muchos años con la experiencia de la pediatría extrahospitalaria o de primer contacto. Y tienen una serie de actividades, pero a mí me impresiona mucho la gran cantidad de investigación. Por ejemplo, un congreso aquí de la CONAPEM en México, pues a veces hay 6,000, 7,000 congresistas y a veces no llegan ni a 100 trabajos de investigación y no todos son publicables.
premiamos generalmente al menos malo. En cambio, en España, un congreso de pediatría extrahospitalaria con 3.500 congresistas, hay 1.800 trabajos de investigación y se vuelve un problema clasificar quién va a ganar porque la mayoría están bien hechos y publicables. Entonces, algo tenemos que hacer porque ya existen experiencias y debemos de irnos concientizando que no podemos seguir igual, que tenemos que cambiar. Los que tienen oportunidad de dar clases en las escuelas de medicina, pues a lo mejor tener otra visión en su grado de competencia o de poder procurar cambios o promoverlos. Y en el caso de la formación de pediatras, los que tengan oportunidad, de acuerdo a su capacidad y grado, pues ir logrando estos cambios con hechos, con cosas tangibles, con cifras claras, no nada más con buenas intenciones. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Estoy abierto si quieren hacer algún comentario o pregunta. Chuck, prende tu micrófono. No sé, no, lo dejaste apagado. Muy bien. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que podemos pasar a hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor Eduardo Antonio. Si alguien quiere hacerlo. Lalo, como siempre, tu presentación, donde nos deja pues, siempre la interrogante de, bueno, ahora qué vamos a hacer, porque gran parte de lo que has mencionado, pues es lo que estamos viendo en el día a día. Yo recuerdo que cuando yo hice la residencia en el hospital, en este caso en el hospital Dr. Angeliaño, había, durante mi tiempo, cada año había 1 o 2 médicos que hacían lo que se llamaba en ese tiempo un tutelar, y eso era una formación por 1 año que específicamente estaba relacionada con hacer medicina de primer contacto. Obviamente que ellos al egresar, después de 1 año de estar ahí, pues no podía decirse que fueran pediatras, ¿verdad? Como los que hicimos el tiempo correspondiente, pero bueno, al menos había ese intento en base a lo que has mencionado en tu plática. Hay una pregunta por ahí del doctor Luis Camarena. Él comenta y dice que al aumentar el número de especialistas, pues que eso considera él que no servirá para nada, ya que esos médicos al egresar se irán a las grandes ciudades, de tal forma que el área rural seguirá quedando desprotegida. Entonces, como que él lo que quiere decir es que pues de nada sirve aumentar tanto más el número de especialistas. No sé qué nos pudieras comentar al respecto. Bueno, mira, claro, uno habla a veces por lo que ha vivido y por lo que conoce. Por ejemplo, el Seguro Social, yo fui profesor de 30 generaciones de pediatras. Y una de las cosas desde que llegué al Seguro Social, porque yo no soy formación del Seguro Social, fue ¿por qué hay tanto pediatra con recién nacido sano? Otra interrogante es ¿por qué nosotros, siendo un hospital con unidad de cuidados intensivos y cuidados intensivos neonatales, ¿por qué atendemos partos normales? Le quitamos la oportunidad a otros médicos que ni siquiera sean obstetras o que sean neonatólogos o pediatras de hacer un trabajo, y no quiere decir que lo hagamos mejor, y te pongo ejemplos. Creo que habemos muchos que recibimos una gran formación y capacitación en perinatología, y la atención del neonato pues era muy buena. Entonces de repente no se logra entender, cuando yo tuve un cargo en el Seguro Social y había la entrega de guardia, que me decían, llegó una señora primigesta con 40 semanas, trabajo de parto estable, todo muy bien, y de repente en el cambio de turno deciden una operación cesárea por sufrimiento fetal agudo. ¿Cómo fue eso? ¿Que no le estaban vigilando? No, bueno, pues lo operan de urgencia
el niño nace con un Apgar de 8 o 9 y a las 2 horas lo tienen que meter a la terapia porque pues el niño se empezó a poner morado y le costaba trabajo respirar. Y a la hora que le pregunto al residente que atendió a ese paciente, le digo, oye, ¿cuál fue el cálculo del riesgo perinatal? ¿Cómo te preparas? No, todo muy bien, nació, lo sacaron, lloró enseguida, peso normal, todo normal. ¿Y qué fue lo que le hiciste? No, pues solamente le aspiré las secreciones. ¿Y para qué le aspiras? Si todo está normal, existe un mecanismo natural que no lo tienes que agredir. Entonces, resulta que ese niño, ¿verdad?, hizo una patología del neonato por iatrogenia. Le produjo un reflejo vagal y seguramente un poco, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? O sea, pues necesitamos hacer las cosas mejores. O sea, no todos los niños necesitan, para empezar, reanimación. La mayoría de los niños necesitan asistencia del recién nacido, no reanimación, que es muy diferente. Entonces, con este ejemplo yo quiero poner de que no es garantía que porque un muchacho se forme como pediatra o que tenga una experiencia en el neonato, pues que va a estar al nivel de lo que se necesita. Y ya no digamos a nivel particular, que hay señoras que dicen, oiga, yo no quiero saber nada, y el anestesiólogo pues le pone anestesia general, te entregan un hilacho, siendo que tú ibas por una cesárea interactiva de 38 semanas, y tú dices, no puede ser, ahora tengo un paquetote aquí y se te viene toda la familia encima porque el ginecólogo dice, yo te lo entregué vivo, ¿verdad? Y te entregan ahí un hilacho que tiene 5 de Apgar y que no puede subir pues, porque está todo sedado por lo que utilizó el anestesiólogo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. En otra plática que recién acabo de dar, les mostraba que las primigestas que eran atendidas en su domicilio o en los pueblos tenían menos patología del neonato y menos muertes puerperales. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando en los hospitales? ¿Por qué se hacen tantas cesáreas en el ISSSTE, que ocupa el primer lugar nacional con 60 y tantos % de las mujeres que ingresan para atenderse de una gestación? Y uno dice, bueno, ¿será que las mujeres mexicanas dejaron de tener hijos por donde deben? O sea, algo está pasando. Entonces yo creo que no solamente se debe de revisar que estamos haciendo pediatras y pediatras y pediatras, yo diría, ¿con qué calidad? Y luego, ¿dónde van a actuar? ¿Cuál es su grado de suficiencia? Pero si van a dar consulta, pues deberían de certificarse de que tienen los conceptos y los conocimientos básicos del primer contacto. No sirve de nada una certificación en la cual te piden un dinero y te regalan un curso con turismo académico que te da el puntaje necesario para que tú te certifiques. Y con eso ya ni siquiera haces examen. Entonces, pues yo pienso que todo eso tiene que cambiar. O sea, en otras palabras, ahí me dicen, oye, doctor, ¿usted cuántos años tiene de médico? No, pues yo tengo 45 años de pediatra. Dice, muy bien, ¿y está certificado? Digo, no, pues yo tengo como 10 años que no me certifico, pero si quiere vaya a buscar uno que esté certificado. O sea, ¿como para qué sirve la certificación? Bueno, pues deberían de ponerse a trabajar acerca de esto, de hacer los tópicos. Usted da consulta, ¿dónde da consulta? Etcétera. Yo me acuerdo que cuando empezó la certificación de pediatría, fui muy atacado, como siempre, ¿verdad?, por mis ideas, acerca de que, bueno, ¿y para qué va a servir la certificación de pediatría? Bueno, pues con eso vamos a certificar que tú eres un pediatra capaz y apto para atender niños. Le digo, pues eso está muy bien. Quiere decir que el que no tenga este papel, pues ya no puede ver niños. O sea, el doctor Simi, los médicos generales ya no van a poder ver niños, pues porque no tienen una certificación. Pero luego me entero que hasta los traumatólogos y los ginecólogos le recetan a los niños. Entonces digo, bueno, pues la certificación no sirve para nada. O sea, si realmente sirviera, debería tener una causa-efecto que nos diera la certidumbre que vale la pena un esfuerzo por hacer las cosas legalmente y que van a tener unos resultados. Y así como eso hay infinidad de cosas, de tópicos en los que se puede tocar, que, bueno, estamos bien, ¿por qué? O estamos mal,
¿Por qué? Y la gente que tiene la capacidad de hacer los cambios, pues tiene que ponerse a hacer la tarea. No nada más estar diciendo cifras y cosas, o estar culpando a otros o a los demás, o al de enfrente. Y yo creo que hay que exigir, decir, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Qué propones? De lo que propones, ¿qué haces para que eso se logre? Yo creo que tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Bien, gracias Lalo. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? La puede hacer directamente, nada más les pido que enciendan su micrófono. Omar, si Sí, gustas encender tu yo quisiera hacer micrófono. una pregunta, bueno, un comentario. ¿Dónde? Es Aníbal, si Yo, gustas. Aníbal, hacemos colita. Si quieres primero el doctor Enríquez y luego enseguida tú, Aníbal. ¿Me permites? órale. Vale, Omar, por favor. Bueno, doctor Antonio Lara, es para mí un gusto enorme escuchar sus palabras. La verdad es que me tiene muy emocionado. Le agradezco muchísimo al doctor Chuck haberme invitado porque realmente lo que dice es importante, cómo necesita un cambio de visión, con toda su experiencia, con todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Creo que la medicina está en un punto crucial donde se debe cambiar el paradigma. Este ejemplo que usted menciona del recién nacido, donde se le crea un problema para después solucionarlo, es la historia diaria de los hospitales. La superespecialización no es el futuro de la ciencia, como bien lo dice usted, sino el interactuar con las diferentes especialidades. La verdad, puedo pensar en tanta gente que me hubiera encantado invitar para que escuchara sus palabras. Solo quiero decirle y felicitarlo. Yo sé que es muy común felicitar al ponente, pero realmente usted es gente que inspira, gente de ideas, por eso es criticado. Le agradezco mucho porque me ha servido. He estado haciendo un montón de apuntes de cosas que quiero. Me encantaría platicar con usted después de muchas cosas en estas charlas que usted dice. Tiene mucha razón, tenemos que formar gente de primer contacto. El primer contacto es lo que está fallando en nuestro país y creo que si podemos abonar a eso como formadores de pediatras, vamos a ayudar mucho a la salud de nuestra salud infantil, que al fin de cuentas es parte de nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por sus palabras, la verdad me tiene muy, muy emocionado. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Fíjese que hace 25 años se molestaron conmigo porque yo había propuesto que el tercer año de especialidad de pediatría no lo hicieran en el hospital, sino que los mandaran un año completo a las clínicas periféricas a estar resolviendo los problemas pediátricos de ahí de una comunidad. Y fui muy criticado y todavía hay residentes, ahora pediatras, que no me hablan porque me atrevía a decir esas cosas, pero le hago una invitación a usted y a los que gusten, pues pertenecer a Médicos Unidos. Médicos Unidos no necesita ningún requisito de nada, solamente es su decisión, es su gusto, y yo, como director y fundador de Médicos Unidos, ser el facilitador o buscar la manera de que las ideas que usted tenga, que sean buenas y que produzcan, pues darle las facilidades, así es que cuenten conmigo. Sí, Sí, muy bien, Aníbal. es una plataforma, la Médicos Unidos es una plataforma que amablemente Lalo ha puesto a nuestra disposición para hacer presentaciones o lo que se requiera. Y yo aportaré los datos a Lalo para que te incluya en Médicos Unidos, Omar. Ok, vamos a continuar con el siguiente orden. Doctor Aníbal, doctor Vázquez, doctora Lupita, en ese orden, tomar la palabra. Doctor Aníbal. Gracias, gracias. Doctor, pues, muchas gracias por la ponencia, muy interesante, como dice el doctor, de verdad, lo que falta en México es los médicos de contacto. Dos cosas que quiero comentar. Por ejemplo, la semana pasada me tocó, no voy a nombrar hospitales, me marca un paciente con sospecha de COVID, lo mando a un hospital COVID y el médico de primer contacto ni lo revisó, aseguró que estaba convulsionando, cosa que no era cierto, lo pasó a terapia. En ese lapso tuvo contacto con 7 otros médicos que salieron contagiados ahorita ya para COVID y total, el paciente murió.
Lo que pasa es que no se hace medicina de primer contacto, no se revisa a los pacientes como deben de ser. Y sí, y el segundo comentario es que el problema generacional. Yo les llamé la atención a estos médicos y se me vino bárbaro, ¿no? O sea, quejas y que no se puede llamar la atención, que por favor. Pues sí, pero el paciente falleció y tres médicos pediatras que están a mi cargo contagiados con COVID. Entonces, sí es un problema muy, muy difícil, pero también es un problema muy generacional de que la gente no quiere hacer medicina de primer contacto. Yo me di de topes cuando salí de la especialidad, me llego y me siento en el consultorio y las consultas que ya es cuando le cambio el pañal, cuando le corto las uñas, o sea, todo eso de primer contacto que no vemos y en la residencia yo pedí en mi R3 rotar por consultorios, no se me accedió. Entonces, sí tiene mucha razón, doctor, en ese aspecto. Le agradezco su comentario, doctor Aníbal. Y antiguamente yo decía en mis pláticas, para ser pediatra, el que quiera hacerlo, primero necesita inscribirse en la escuela de medicina. Segundo, desarrollar una concha tremenda, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no te afecte nada de lo que te van a decir ni nada. Y tener un APGAR arriba de 8. Yo diría, bueno, y también tener antecedentes familiares con una mamá que sepas quién fue, ¿verdad? Cómo se llama y que te haya querido mucho. Sí. Doctor Vázquez, tiene la palabra, doctor Vázquez. Buenos días, doctor. Pues simplemente felicidades y pues ha puesto el dedo en la llaga. Pues estamos metidos en la docencia a través de las generaciones de varias décadas, como el caso suyo. Vemos cambios ya en la mentalidad de los nuevos muchachos que están llegando al estudio. Todos llegan ya con la idea de hacer especialidad. Está haciendo un reduccionismo de la medicina a nivel mundial y esto ocasiona pues lo que se está diciendo. Nuestra universidad tiene un programa que se llama Medicina en la Comunidad, que y se empezaba pues con los muchachos, y salió Chuck, por ejemplo, y varios compañeros de nosotros, donde precisamente se iban a la comunidad a atender a los pacientes, lo que hay normalmente allá, y llegar después, digamos, por ejemplo, en el caso de estas generaciones, ahorita está un poquito más diverso esto, ya también en otras escuelas, pero sí es importante preparar desde el médico ya como médico general primero, de atención primaria, pero también en pediatría. Lo que usted dice de la puericultura también es cierto. No se tiene ese entrenamiento y creo yo que se tienen que modificar los programas. Se reduce también luego el programa de pediatría a 2 años, después de ser 3 años, después, hicimos 3 años, pues veíamos pues con cierto duda pues el asunto de los 2 años. Al final de cuentas no importa el tiempo, creo yo que depende de los programas que se estén ejerciendo en las escuelas de medicina, y se tiene que poner el dedo precisamente en la situación de la prevención, y eso se ha descuidado. Entonces, creo yo que este tipo de prácticas pues, son muy interesantes y complementan todo lo que se supone que debemos de saber nosotros como médicos. Ahora, el asunto de la inversión de la campana poblacional tiene que ver también con las familias que cada vez menos hijos, ¿no? O sea, cuando salimos nosotros había familias de 5 o 6 hijos, ahorita todos tienen 1 o 2, y más que niños tienen mascotas. Entonces, en lugar de criaturas, agréguele usted con esto el aborto, por ejemplo, donde se están asesinando una gran cantidad de niños, pues lógicamente el pediatra va a llegar un momento en que no va a tener trabajo, ¿no? Va a tener que meterse a la medicina general. Y tenemos que analizar con cuidado, pues, en las escuelas de medicina los programas. Está reduciendo cada vez más y se sale ya con, digamos, con una calidad ya muy, muy particularizada hacia ciertas subespecialidades. Todo el mundo quiere ser subespecialidades y ya el médico batea, como dicen vulgarmente, las cosas a los pacientes. Entonces esto no está bien, porque también la gente está gastando y se encarecen estudios innecesarios, hospitalizaciones innecesarias. Todas esas situaciones son graves. Entonces creo yo que está también en la responsabilidad de los que estamos en docencia buscar otros horizontes para los muchachos y tratar de inculcar en ellos la preparación más que nada en lo básico, y de ahí ya saldrá seguramente un criterio diferente para hacer alguna especialidad. No llegar desde el principio con la idea de hacer especialidad sin antes haber terminado la carrera de medicina general. Okay. Gracias por la oportunidad de escuchar. Doctora Lupita, ¿quiere usted externar su comentario, su pregunta? Sí, claro.
Pues yo quiero agradecer al doctor Lara su plática. Ha sido excelente. Yo creo que nos ha dejado una buena tarea a todos, que es reflexionar muy seriamente en qué es lo que estamos haciendo en las escuelas de medicina. Muchas gracias, doctor. Y así como lo dijo el doctor Omar, a mí también me gustaría seguir en contacto con usted. Y doctor Chuk, voy a permitirme darle la palabra al doctor Lara y ya entregarle su reconocimiento porque veo que ya están saliendo algunas personas. Doctor Lara, ¿quiere hacer algún comentario de las intervenciones de los compañeros? Sí, yo creo que lo enriquecedor y lo satisfactorio cuando uno da una plática de lo que sea es lograr que la gente entienda cuál es la intención. Y cada uno de ustedes puede hacer un cambio. Y lo van a lograr empezando por reconocer que se necesita ese cambio. Entonces, yo estoy muy abierto a todos aquellos que se quieran sumar a nuestra causa en Médicos Unidos. Serán bienvenidos. Y tenemos 2 veces por semana una lluvia de ideas con las pláticas de café e intentamos tomar acciones dependiendo de ello. Como les digo yo en Médicos Unidos somos todos y lo hacemos todos. Entonces, la medicina mexicana no le pertenece a nadie. La medicina mexicana le pertenece a los médicos. La medicina pediátrica le pertenece a los pediatras. Yo estoy chocado que las grandes corporaciones de la pediatría hagan congresos de mini especialidades dentro de un congreso de pediatría. Si además las especialidades tienen sus propios congresos, ¿por qué mejor no solamente ponen pediatría de primer contacto, pediatría hospitalaria con tópicos y con comentarios hechos por gente que haga investigación o que tenga alguna experiencia? No nada más se está repitiendo lo que hacen en otros países. Ojalá ya haya muchos cambios, hay mucho para hablar de esto. Yo les agradezco muchísimo a mi amigo Jorge Chuk la invitación, al doctor Francisco Martínez Aceves, su atención y a todos ustedes. Les mando un abrazo desde el puerto de Veracruz. Muy bien. Entonces, Chuk, no sé si tengas algún comentario, sino para entregar su reconocimiento al doctor Lara. Sí, nada más, bueno, pues agradecerte nuevamente el que hayas aceptado nuestra invitación. Como siempre, es un gusto y un deleite escucharte. Yo lo hago, ya ves, cada semana estamos ahí en las pláticas de café. Y te agradezco nuevamente y esperemos que esta no sea la última vez que participas con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Sí, el doctor Antonio Lara, me permito a nombre del grupo de pediatras de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Hospital Ángel Diaño, Hospital Ramón Garibay, Hospital Ángel Diaño, no COVID, hago la aclaración. Nos permitimos entregar a usted la constancia por su ponencia en la sesión académica de Evolución de la Pediatría y el Pediatra, realizada el día de hoy, 3 de octubre 2020, y la firma del doctor Eusebio Angulo Castellanos, presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, la doctora Cecilia Carmen González Rosales, secretaria del mismo, y un servidor como vocal de este grupo. Doctor, muchísimas gracias. Y tiene el reconocimiento del mismo colegio, esta ponencia. Se la enviaré a su correo brevemente, doctor. Muchísimas gracias. La recibo con mucho gusto y con mucho agradecimiento. Muy bien, entonces, muchas gracias, doctor. Doctor Chuk, entonces te pido, por favor, si podemos continuar con algunos asuntos varios importantes para el grupo. Sí, bueno, ya pasamos a la siguiente. Voy a dejar de grabar, Chuk. Sí. Pasamos a la siguiente parte de la reunión, en donde